Muy bien, tenemos una lectura rápida. Está en la versión Reina Valera. Veo que ninguno trajo su Biblia. Bueno, la Biblia que les regalé el domingo a los grupos. Pero bueno, espero la empiecen a traer para poderse guiar. Yo sé que a ustedes también les gusta leer en los tableros porque usualmente ponemos la palabra en los tableros, en los televisores para que puedan leerla y seguirla. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y declaramos este momento, este lugar, este tiempo es para ti, Señor. Llena nuestro corazón con tu presencia, nuestra boca con tu alabanza, nuestra mente se sujeta bajo tus pies y tu autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando a uno le hablan de cosas tan trilladas, por así decirlo, que usted lleva años escuchando sobre la resurrección. ¿Cuántas Semanas Santas usted ha celebrado? Usted no sabe ni cuántas. Ya perdió la cuenta. Y le han hablado que Jesús murió y también resucitó por usted. Pero entender el verdadero mensaje cambia y transforma su vida. Mírenlo como dice aquí en esta historia en Lucas. Lucas es un médico muy bien hablado. Él escribe estas cosas en griego. Pero Lucas es un estudioso que recoge la información de todos los apóstoles y escribe el Evangelio de Lucas. Como tal, usted no ve que es San Lucas, por así decirlo. Lucas no es necesariamente un apóstol, sino un escritor del Evangelio. Y tendemos a confundir los apóstoles con quienes escribieron los Evangelios. Es interesante. ¿Quiénes están viendo Chosen, la serie de televisión? Por ningún lado nombran a Lucas. Lucas recoge los relatos de una manera de gente viva en ese momento, ¿cierto? Y días después mueren crucificados, quemados, de todas las cosas, asumiendo la responsabilidad de lo que han dicho. Entonces, parte de la comprobación del Evangelio es que la gente no le importó decir lo que tenía que decir acerca de Jesús, incluso hasta llegar a su propia muerte. Porque entendió que somos pasajeros en este mundo. Cuando usted se aferra a Cristo, le es fácil desaferrarse de la tierra. Una de las cosas que yo hablo con mi mamá tiene 89 años y estamos animándola a que llegue a los 90. Pero por alguna razón mi mamá dice, hijo, yo ya estoy lista cuando el Señor diga. Ya se desapegó de esta humanidad. Además que los dolores que de su artritis y su espalda y todas estas cosas le dan una calidad de vida muy regular. Entonces, uno diría, es porque está enfermita. No, es porque ella ha llegado a esa conclusión de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ya, ahora sí, como que aterrizó a su corazón. Pero los demás que no estamos en ese trance o en esa transición o en esa situación de vida, estamos aferrados a esta vida. Aferradísimos. Ojalá estuviéramos tan aferrados a la vida, a Jesús como a la vida. Un poquito más a Jesús que a la vida. Y ese es como, popularmente diríamos, este sería el mensaje de hoy. Ojalá pudiéramos aferrarnos más a Cristo, más que a esta vida. Cristo es perfecto, esta vida. Jesús lo dijo muy claramente, en este mundo tendréis aflicciones. Mas confía, yo he vencido al mundo. ¿No? ¿Cómo? ¿Plastilina? No, es clarísimo. Este mundo tendremos aflicciones. Desde el carro que se desbarata, la casa que se daña, el hijo que se nos enferma, la universidad, los muchachos. Uy, cosa tras cosa, más cosa. Este mundo es complicado. Pero seguimos aferrados a Él. En vez de aferrarnos a Cristo. Este mundo es transitorio y no tiene salvación si no es por Cristo. Entonces, ¿a qué está aferrada su vida hoy?
Entendiendo lo importante de la resurrección, porque sin Él no hay esperanza, sin Él no hay vida eterna, sin Él no conoces a Dios, sin Él no agradas a Dios, sin la resurrección en Cristo. Entonces miren lo que está pasando. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, o sea, asustadas. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? No, Jesús caminaba así, pero ¿cómo así que se fue? Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí, se pararon junto a Se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¡Wow! No eran fantasmas, no. Eran dos varones. Eran claramente, si la palabra dice varones, es porque eran claramente dos hombres con vestiduras resplandecientes. Estaban en un estado de espiritualidad no totalmente transformado, como un intermedio que podemos entender a través de otros episodios de la palabra de Dios. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿A quién sigues buscando entre los muertos, hermosa iglesia? Si Él está vivo. Él está vivo. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea. Siguiente, por favor, Johnny. Yo necesito que esté atento. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores, no pescadores, sino hombres pecadores, y que sea sacrificado y resucite al tercer día. Perdón, crucificado. Gracias por estar atentos. Muy bien, gracias por la misericordia. Es necesario que el Hijo, Jesús, los varones le están recordando, ¿no se acuerdan que Él les dijo que era necesario fuese entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucitara al tercer día? ¿No se acuerdan? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Verdad, Jesús? Ahora sí, tan igual que yo cuando a los 3 días me dicen: ¿se acuerda que yo lo llamé? Uy, verdad, hasta ahora me acuerdo. ¿Cierto? Ayer me dijo un amigo: tráigame unos calentadores. Sí, yo ahorita voy. Y a la hora me dijo que iba a traer 2 calentadores. Hermano, tienes razón. Él se estaba congelando. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. ¿Quiénes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas. Muy sintomática hoy, ¿no? Que los hombres nos parece a veces locura lo que dice la esposita, cuando ellas tienen mucha sabiduría y Dios las usa. Y Dios trae... Sí, ahí se me ríen, ¿no? Muchos de nosotros, las mujeres siempre, y somos de un discriminatorio terrible. Y fíjense, aquí está tal cual. A esas mujeres les gusta hablar. Ya se asustaron con cualquier lucecita ahí en la tumba. No les creían. Pero levantándose Pedro, ¿quién dice? ¿Por qué? Mira que Lucas se toma el trabajo de decir quién fue. Levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, y aquí, 2 de ellos iban en el mismo día. O sea, esa historia como que se pone en suspenso y pasa a otro escenario. 2 de ellos, ¿de quiénes? Sí, de los discípulos, de quienes los seguían, ¿cierto? 2 de ellos el mismo día iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Cuánto es eso, Pastor Donato?
E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué? De lo que había pasado con Jesús en la cruz y todo lo que les había pasado. Gracias, chicos, por el orden. Muchas gracias. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían pasado en la muerte de Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es interesante que Jesús toma esa decisión y Él sabe cuándo revelarse a su vida. No antes. Yo, ¿por qué no conocí a Cristo antes? Es cuando Él prepara su corazón para que lo pueda ver. Si no prepara su corazón para que lo pueda ver, no lo puede ver. Entonces, sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conociesen, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Dónde vive? Eres el único que estás en Bergo y no sabes que Jesús resucitó. ¿Y eso que pasó hace 2000 años? ¿Cuánto tiempo necesita para entender que Jesús está vivo? Entonces Él les dijo, ¿qué cosa? Jesús tiene su humor, ¿sí o no? Primero les destapa les nubla la vista. Y después le pregunta lo que todo el mundo sabe. Y además dice, bueno, ¿y qué cosa es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen ustedes que pasó? Así no les dijo a ellos, ¿qué dicen ustedes quién soy yo? Unos que Elías, otros que un profeta, otros que... ¿Quién dices que soy yo, Pedro? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Entonces, ¿qué cosa pasó? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos otro. Porque al hombre le interesa más redimirse de la casa, del carro, del trabajo, de la opresión del gobierno, de todo menos del corazón. El corazón es el que necesita ser liberado con la verdad de Cristo. Porque del corazón van a emanar todos los cambios de su vida. Entonces dice, pero nosotros esperamos el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, para que vean, de entre nosotros, las que antes del día fueron, o sea, de la luz de la mañana, muy temprano, fueron al sepulcro. Y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los muertos, de los nuestros, al sepulcro. Y bueno, esa me gusta, la nueva traducción. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron así las mujeres, así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Oh pueblo, ¿por cuánto te vas a demorar en entender que yo soy el Cristo? Yo soy tu Salvador. Yo soy el que te hace respirar. El que te da la vida.
El que te da los sueños, la esperanza. ¡Oh, insensatos! Y tardo de corazón. ¿Se dan cuenta? Tardo de corazón. Duros. Para creer para creer todo lo que los profetas han dicho. Para creer todo lo que los profetas, la palabra del Señor ha dicho. Insensatos y duros de corazón para creer en su palabra. Estamos en esos tiempos. A ellos les fue difícil creer lo que Dios estaba haciendo a través de su Hijo Jesús. Y hoy nos es difícil creer lo que Dios está planeando venir por nosotros. Eso lo vemos por allá de pronto. Quizá. Pero necesitamos alimentar nuestra fe con las evidencias. Porque una fe sin obras está muerta. Y si usted pone a trabajar su fe va a crecer. Aprendíamos con el tema de dar. Si usted da, Dios multiplica. Si Dios multiplica, su fe crece. Si su fe crece, usted quiere dar más. Y como usted da más, su fe se multiplica. Y Dios provee multiplicando. Y como Dios provee multiplicando, su fe crece. Y su fe crece, entonces usted quiere dar más. Porque como recibe más, usted quiere entonces seguir dando. Y Dios multiplica. Y como Dios le multiplica, su fe crece. Es el ejercicio, el ciclo poderoso de creer. Entonces aquí este ciclo estaba roto. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Acaso no les dijimos? ¿Acaso no dice Isaías? ¿Acaso no están los salmos? ¿Acaso no están los profetas? Y comenzaron, ¿desde dónde? Desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este hombre que no tenía ni idea, supuestamente, qué había pasado en Jerusalén, la noticia de Jesús. No sabe, chisme fresco. ¿Ah? La bomba. Sí, la noticia de bomba que tenían en Jerusalén. Israel estaba conmocionada. Pero este hombre, mire, esto es lo que dijeron los profetas. Y Jesús los coge desde Moisés hasta el final de las escrituras, todos los libros, lo que llamaba, primero viene la Torá y después viene la Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Y Jesús los lleva desde la Torá, en griego dice que desde Moisés, Torá, hasta las últimas profecías de Ezequiel. Entonces, más adelante dice, entonces, cuando él como que ellos se despabilan, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Todo lo que a veces tenemos que pasar para que Dios finalmente abra nuestros ojos. Yo me acuerdo que en Colombia tenían una propaganda de una loción, que la gente estaba así medio... y el tipo se echaba loción y... ¡pam, pam, pam! ¿Te acuerdas de esa propaganda? Y la gente quedaba así. ¿Sí se acuerdan de esa propaganda? Wake up, despiértate. Y era una tremenda escachetada. Despiértate. Y era la propaganda vendía una loción. Entonces a mí me parece que después de esto Jesucristo dice, ahora sí despiértate. Entiendan quién soy yo. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás tratando? ¿Cómo les parece la lectura, Lucas? Cuando uno se mete así en los detalles se encuentran muchas cosas. Pero vamos a hablar de lo que el Señor me ha dicho en estos días. Ya que tenemos la base bíblica, vamos a identificar primero los problemas. Sigue, por favor. El problema de la resurrección.
necesitamos conectar con dos versículos importantes. El primero, el apóstol Pablo en una carta a los colosenses, en su primera carta a los colosenses, dice, porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, de los apóstoles, ¿cierto? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No se lo inventó. Ni fue la religión, ni fue la católica, ni romana, ni nada. Los cristianos entendieron en ese entonces, los apóstoles y quienes fueron sus discípulos, entendieron que el Señor había muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque está establecido en Isaías. Porque está establecido desde Génesis. Porque está establecido en los Salmos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué? Dígale a la persona que está al lado. Resucitó conforme a las Escrituras. Dígaselo a la persona, conforme a las Escrituras. ¿Cierto? Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas. A ver, bueno, cuidado. Cefas. Para los que dicen que nosotros somos como con una fe ciega. Hay evidencias. Porque si usted va con esta siguiente evidencia a un juez, el testimonio de estas personas es suficiente para decir, es cierto. Usted no necesita más nada. Entonces dice, Cefas, y después los 12, y después apareció a más de qué. Diga, 500. Dígale a la persona que está a su lado, 500 hermanos. ¿Cierto? 500, gracias hijas. 500 hermanos, otra vez para afuera, chicos. Después, pues ustedes se me fueron. Estoy hablando del problema de la resurrección. ¿Cuál es el problema de la resurrección? Que había más de 500 hombres hablando que habían sido testigos presenciales de la muerte, resurrección y conversación posterior con Jesucristo. Si usted va ante un juez y usted presenta esa evidencia, mira, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, todos 500 y pico. ¿Qué va a decir el juez? No, déjeme, reúno 1000 o 5000. Para decir que no. Con 500 testigos es suficiente para establecer un veredicto. ¿Cierto? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, ya está hablando, muchos aún viven. Ahí los tengo. Y otros ya duermen. Porque al confesar esto, ¿qué tal si usted confiesa a Jesucristo? ¿Usted está listo? Llegará el día. Llegará el día para aquellos que no han sido llevados en el rapto, que cuando usted confiesa a Jesucristo será decapitado. Perderá la cabeza por Cristo, literalmente. ¿Qué dice el mismo Evangelio de Lucas? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos la enseñaron desde el principio, desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Está escribiendo Lucas a Teófilo, diciendo, esta es la verdad. Tú conoces la seriedad con la que yo trabajo. Y esta investigación viene de hablar con cada uno de ellos. Entonces, basados en estas declaraciones que corrían en esos momentos, nos enfrentamos a varios problemitas de la resurrección. La primera cosa, la tumba vacía.
¿Qué problema para Roma explicar la tumba vacía? No que los soldados se durmieron, no que los soldados fueron pagos por los judíos rebeldes. ¿Qué problema? Pero la tumba vacía estableció 3 circunstancias. Uno, principales. Los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Esa fue la primera acusación. Sí, ¿y qué hicieron con toda la guardia? 12 personas dormidas. Una escuadra completa. Las mujeres se equivocaron de sepulcro. Bueno, yo sé que las mujeres tienen problemas para la ubicación a veces. Las direcciones, mi esposa es pésima para las direcciones. Al frente de Walmart, ahí queda Peco. Al frente de Walmart, pero no hay que un parqueadero. Entonces, pero, amor, pasa, ahí en parqueadero hay una calle, hay que Petco, la de las mascotas. A mi esposa tengo que darle, no está aquí, no más puedo hablar por ella. Tengo que darle muchas señales. No es un problema de ubicación. Las mujeres sabían dónde era el sepulcro y sabían exactamente a dónde ir. Porque cuando ellos tienen una información fiel, ellas son fieles ahí. Las mujeres se equivocaron de sepulcro. No es cierto. El otro problema es que Cristo no estaba muerto. Dicen en mi pueblo andaba de parranda. Ay, señores, yo quería callarme eso, pero me acordé de la canción. Cristo no estaba muerto cuando lo sepultaron. Entonces, ahí vienen todas las variaciones, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Cataléptico. Fingió toda esa sangre. Las mujeres no dejaron que lo tocaran para no mirar los síntomas vitales. Ay, cuántas cosas. Solo los soldados no pueden bajar el cuerpo hasta que no esté muerto. Es una orden que le puede costar la vida a los soldados. Entonces tampoco fue aceptado eso. Nadie pudo manejar. Además los discípulos, cuando dicen los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, ¿dónde estaban ellos? Preparándose para la batalla. Reuniéndose en fuerzas, comiendo bien. Estaban llorando escondidos. ¿Qué ánimos? ¿Con qué ánimos iban a rescatar al cuerpo de Cristo? Las mujeres se equivocaron de sepulcro tampoco. Después de Mante, ¿cómo dicen en el valle? Bochinche, ¿cierto? Bochinche, ¿no dice que bochinche? ¿Diamante bochinche? No. Ay, se le olvidó el argot ayuno a Luzma. Muchos años acá, María. Entonces, el Señor, mucho rollo. Entonces, la tumba está vacía y ese es un problema para explicar que no pudieron esconder, la tumba está vacía. Y no fue el hecho de las mujeres, no fueron los discípulos y no fue que Cristo estaba muerto. La tumba está vacía. ¿Qué les queda? ¿Quién movió la piedra que se mueve con muchos hombres? ¿Otra vez las mujeres? ¿Los discípulos? ¿Estaban dónde llorando? No, Cristo mismo. Otra cosa, pastor, disculpe, cada vez que se sellaba el designio Un sello. de una persona muy grande en eminencia en Roma, se le ponía un sello a cualquier cosa y ese sello no podía ser roto. Mire. ¿Quién movió la piedra? ¿Quién rompió el sello? Entonces, buscáis a Jesús Nazareno. La única respuesta, aunque no quisieron aceptarla, porque el judaísmo siguió negándolo, contradiciéndolo. Y hasta el día de hoy el judaísmo sigue siendo que Él no es el Mesías. Porque si ellos aceptan que Él resucitó, se acabó. Se acabó la ley. Entonces, la implicación para el judaísmo, aceptar que Jesús de Nazaret ha resucitado, es romper totalmente su religión. Se acabó la tradición judaica. Lo que para ellos es... Ahora, ese mismo significado sí ocurrió entre nosotros. Porque al saber que Jesucristo es resucitado, entonces rompió nuestra ceguera.
para ver que Él era el Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Otro problema, rápidamente. Vamos, que estamos, quiero terminar hoy al tiempo. ¿Vamos, Johnny? Uy, aquí vienen más letras. Testifica de perdón, antes de eso, Johnny, ¿no había otro? ¿O eran 3 problemas? Sí, eran 3 problemas, básicamente. No, sí. Vamos a ahora la importancia de la resurrección de Jesús. Si entendemos el problema con el cual se enfrentaban las autoridades, los judíos y ahora los discípulos, porque estaban señalados de ser ladrones de cuerpos muertos, ellos tenían que asumir algo que les iba a costar la vida, que Jesús estaba vivo y caminó con ellos y comió con ellos, y que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado. El confesar eso les iba a costar la vida terrenal, pero la vida eterna en los cielos. Vamos atrás, por favor. Creo que te fuiste al final. Uno más. Ahí. Es importante porque testifica del inmenso poder de Dios mismo. Al resucitar a Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. Al aceptar a Jesús vivo, significa que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Ahora, Él fue el creador de todas las cosas. En el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo fueron creadas todas las cosas. Quien Él creó todas. Un Dios que no puede dar la vida o quitarla o resucitarla. ¿No es Dios? ¿Cómo podemos creer en un Dios que la creó, pero un Dios que no puede dar la vida? O un Dios que no la puede devolver en la resurrección. Es un testimonio de su poder absoluto, no solamente de Dios creador, sino de Dios que da la vida y Dios de la muerte. Pero al mismo tiempo, al ser Dios de la vida y de la muerte y ser Dios creador, es Dios de la resurrección, de lo que Él le plazca. Es importante porque valida lo que Jesús afirmó ser. Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Ningún otro poder tenía. Nadie tuvo poder para hacerlo. El cielo autenticó su ministerio, por así decirlo. Provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. Mire, ninguno de las demás personas que sigue el mundo ha muerto por usted y ha resucitado para darle vida eterna. Ninguno. ¿Dónde está Mahoma? ¿Dónde está Buda? ¿Dónde está el que siguen a los musulmanes? Bueno, Mahoma, pero... Sí, pero el otro. Alá, los árabes. ¿Dónde está Alá? Y si usted revisa más, bueno, a veces nos ponemos, discúlpeme, el Señor puso en nosotros el ser representados, el ser representantes de Él. No puso a una persona, lo puso a usted y a mí y a todos representar a Cristo. A veces el querer, por ejemplo, con el respeto que le tengo a la Iglesia Católica Apostólica Romana, el poder entregado al Papa como la figura de Dios en el mundo es una blasfemia. Porque somos hechura suya, no de manos. No de manos, sino del Espíritu. Él nos ha engendrado ahora como nuevas criaturas en el Espíritu. Entonces, es importante porque valida lo que Jesús afirmó ser. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Y el cielo autentica su ministerio desde que nació hasta que murió. Provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador. Porque si Él hablaba de salvación, cree en mí y será salvo, significa que Él necesitaba probar que Él tenía el poder sobre la muerte.
Tú no puedes creer en una persona que no resucite y viva y no haya muerto. Porque Jesús había resucitado a Lázaro, pero él volvió a vivir por la orden de Jesús y murió otra vez. Él es el primero. Él es el primero en ser resucitado. Gracias. Es importante porque prueba su carácter sin pecado y su naturaleza divina. ¿Qué dice la palabra? Que por cuanto pecamos hemos sido destituidos, ¿cierto? Y que la paga del pecado es la muerte. Si él no hubiese sido santo, sin pecado, santo es sin pecado, apartado, ¿cierto? Apartado. Si él no hubiese, la resurrección no hubiese testificado de su carácter sin pecado y sin la naturaleza divina que tiene, no sería Dios, pero sí que menos sería nuestro Salvador. Ninguna persona que muere y no vuelve a resucitar no puede salvarte. Porque si no ha vencido la muerte, ¿quién puede? Cristo venció la muerte, Él puede. El santo de Dios nunca verá corrupción, Salmo 16:10. Por medio de la resurrección es anunciado el perdón de pecados en Hechos 13:32 y Hechos 13:39. Siguiente, por favor, vamos. El Señor valida las profecías, la resurrección valida, o sea, pone el sello auténticas las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Jesús. También afirmamos sus propias afirmaciones, que resucitaría el tercer día. Él afirmó, todo lo que él afirmó, todos los que los profetas afirmaron, todo lo que se había hablado sobre Jesús, su muerte y resurrección, tal y cual sucedió, con detalles, ha sido escrita y sucedió exactamente. Incluso su resurrección, como Él lo anunció, al tercer día resucitó. O sea, Él valida su propia profecía. ¿No les dijo, ustedes no han entendido nada acerca de Jonás? Que duró 3 días metido en una ballena, al siguiente día, no, bañera no, sino ballena. 3 días en una ballena y Dios finalmente lo llevó a predicar a Nínive. La gente, uy, sí, qué cosa. Toda la gente se queda en ¿qué habrá hecho Jonás en la barriga de una ballena de 3 días? Y no entiende que era la profecía sobre Jesús. Es más, Jonás murió. La ballena lo bota y Dios lo bota en la bota, no se lo pudo tragar. ¿Cómo era? Lo bota en la playa y Dios da la vida a Jonás para que él vaya. Mira, usted no me va a jugar. Lo que yo digo se hace. Vas y predicas a Nínive. Y Jesús les dice, ustedes no entendieron. En 3 días yo voy a tener que padecer la muerte y la muerte de cruz y al tercer día, al tercer día Dios mismo en gloria, el Padre mismo en gloria me levantará por el poder del Espíritu de Dios. Si Cristo no resucitó, no tenemos ningún Salvador. La resurrección es tan importante en ese sentido. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. No hay ninguna esperanza. ¿Cuál vida eterna? Si Él no pudo darse vida a sí mismo, si no hubiese resucitado, pero resucitó, entonces Él puede hablar, hay una vida eterna, lo que yo les prometo, vida después de la muerte, es cierto, porque yo la proveo, dice el Señor. Dijo decir, yo soy la resurrección y la vida. Él es la fuente de ambas cosas, ya lo dijimos en un momento. Pero por eso la muerte no tiene poder sobre Él. Siendo Él la resurrección y la vida, la muerte no tiene poder. ¿No le dice, dónde está muerte? ¿Tu victoria? ¿Dónde? ¿Tu aguijón? Ahora, lo lindo de esto es que si Él tiene el poder y demostró levantarse entre los muertos con tanta multitud de testigos, Él
puede otorgar la vida a quienes confíen en Él. ¿Confías en Él? Él es la primicia de lo que de los que han dormido. 1 Corintios 15:20. Jesús abrió el camino después de la muerte. No teníamos nada. El hombre, ¿qué concebían esas culturas? El hombre muere y quién sabe para dónde va. Póngale unas monedas para que vaya a la barca y lo lleve quién sabe a dónde. ¿Sí o no? Esa es la cultura griega. Unas monedas. O nuestras culturas aquí, nuestros aborígenes, los indiecitos, la joyita, ¿no? ¿Quién sabe por allá? Para que no pase hambre este panecito. No tenían ni idea de qué se trataba la muerte. Pero cuando Cristo resucita y nos da una esperanza de vida eterna, cambia el panorama de la muerte. Y entonces las otras religiones empiezan a crear otras cosas. Es que hay cosas más allá. Tratando de explicar lo que no pueden explicar o lo que no quieren aceptar. Jesús abrió el camino después de la muerte. Aleluya. Aleluya, que no solo nos espera una muerte, nos espera una vida eterna a quienes hemos creído en Él. Por último, compañero, el resumen. Léalo conmigo. La resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente. Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitado al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. 1 Corintios 15, 14. Y Él vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos gloriosos. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Porque es importante la resurrección de Cristo. El resumen. Demuestra quién es Jesús. Demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Gloria a Dios. Quiera un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Amén. Así lo hará. Garantiza que aquellos que creen en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Esa es nuestra bendita esperanza. Padre, te damos muchas gracias por esto. Cada vez que lo reviso, Señor, es conmovedores, transformadores, desafiantes, Señor. ¿Qué vamos a hacer con esto, Señor? ¿Qué vamos a hacer con la resurrección? Ayúdanos a renovar nuestra mente, a no conformarnos a este siglo, sino renovar nuestra mente conforme a tu verdad. Y ver las cosas como tú las ves, hablarlas como tú las hablas. Vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Perdonando a aquellos que nos ofenden. Amando al desvalido, al que necesita nuestro apoyo. Señor, llévanos a vivir una vida diferente a partir de tu resurrección. Porque esa resurrección ahora existe en nosotros. Nosotros hemos sido juntamente crucificados con Cristo y juntamente hemos sido resucitados para tu honra, tu gloria y tu alabanza, Señor. Levántanos, Señor. Levanta nuestra fe con tu poder. Ayúdanos a creer más y más y a vivir pegaditos de tu mano. Sin quejas. Entendiendo que las situaciones que vivimos en Cristo somos más que vencedores. Entendiendo que aunque nos fallen las fuerzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entendiendo, Señor, que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir, ni aún Satanás, ni nada podrá separarme
de tu amor. Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos con tu presencia en esta semana y ayúdanos a apreciar esta extraordinaria salvación, maravillosa gracia, admirable resurrección. Gracias porque ahora tenemos esperanza. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.